Hoy vamos a hablar acerca del resentimiento y vamos a enfocarnos en esta ocasión al resentimiento hacia nuestros padres. Es importante trabajar y superar el resentimiento hacia nuestros padres porque el resentimiento es como una especie de energía que viene de arriba hacia abajo, es decir, si no somos capaces de aceptar, amar de manera más incondicional hacia nuestros padres, si no logramos liberarnos del resentimiento, entonces nos va a ser más difícil perdonarnos a nosotros mismos cuando cometamos nuestros errores y nos va a ser más difícil perdonar a los demás. Es decir, nos volvemos muy vulnerables al resentimiento cuando tenemos conflictos no resueltos con nuestros padres. Por eso es tan importante esto. Gran parte de los conflictos fuertes en las relaciones de pareja, en las relaciones padres-hijos, tiene que ver con la reactivación o con la contaminación de un conflicto presente con los viejos dolores de cuando fuimos niños y cuando nuestros padres nos trataron de una manera diferente a lo que hubiéramos deseado. Hablar aquí de perdón es importante, pero me parece a mí plantearlo más en términos de liberarse del resentimiento. ¿Por qué? Porque no se trata de perdonar a nuestros padres como darles el perdón, como si les diéramos un regalo, como si les diéramos un objeto, como decir, mira padre, te perdono por el daño que me hiciste. A veces nuestros padres ya no están, a veces nuestros padres jamás van a reconocer sus errores, a veces a lo mejor ni siquiera existieron esos errores, no como nosotros los recordamos. En este caso se trata de un proceso personal, de un trabajo individual, para liberarnos de la carga del resentimiento y ser más libres y más felices, no para liberar a nuestros padres de nada. Esto es otra categoría, esto es aparte. Aquí de lo que se trata es de estar en paz con nuestro pasado, con nuestros orígenes, para poder ser libres y actuar de manera más adecuada hacia adelante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hemos venido acumulando resentimiento, cuando tenemos en nuestra memoria eventos, situaciones, circunstancias o etapas de la vida, de nuestra infancia, nuestra adolescencia, en la que recordamos con dolor la actitud que nuestros padres tuvieron hacia nosotros, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué quien se supone que debió habernos cuidado y protegido nos lastimó con su indiferencia, con su agresividad, con sus actitudes volubles? ¿Por qué simplemente se desapareció y nunca volvió? ¿Por qué jamás me buscó? ¿Por qué desahogaba con tanta hazaña su ira conmigo? ¿Por qué se comunicaba mejor con mi hermano, con mi hermana y me hacía menos? A veces inclusive el por qué me dio todo y no me ayudó a aprender, a vivir la frustración de no tener todo lo que deseamos. Si nos ponemos a analizar tranquilamente, profundamente a nuestros padres y a la forma como nos trataron, o nos están tratando inclusive aún, vamos a encontrarles defectos sin duda alguna, mayores, menores, por la simple y sencilla razón de que no existen los padres perfectos, dado que no existen los seres humanos perfectos. A veces queremos idealizar a nuestros padres, pero esa no es una buena solución. Ponerlos en un altar y decir yo tuve padres perfectos no nos ayuda, porque en el fondo sabemos que no, y entonces lo que sucede es que el resentimiento se reprime y se va al inconsciente, y desde ahí es más peligroso, es más dañino. Más vale reconocer, aceptar el dolor, las faltas, lo que en nuestra opinión estuvo equivocado, aceptarlo, verlo, atrevernos a verlo. Y liberarnos del resentimiento no implica, primero, negarlo, ¿no?
Segundo, no implica minimizarlo, decir, ¿qué tanto es tantito? Cuando en realidad tal vez nos dolió mucho. No significa justificarlo, en el sentido de decir, pues es mi padre, pues así es él, tan demasiado rápido. No se trata de saber exactamente por qué sucedieron las cosas. Liberarnos del resentimiento no es olvidar, es ciertamente no tenerlo en la mente todo el tiempo, pero no implica olvidar. Nuestro cerebro, nuestra mente no es un pizarrón que podamos borrar o una computadora al que le podamos poner a ciertos archivos borrado y se acabó y desaparece. No. El perdón tampoco es un acto que podamos hacer por decreto. ¡Pum! Desapareció el resentimiento. Elijo perdonar a mis padres, ya los perdoné. Ya. No, el perdón es un proceso que a veces es largo, dependiendo la magnitud del daño. De la misma manera que no podemos perdonar a nuestros seres queridos, a nuestra pareja, tal vez, por un daño que nos hicieron, primero no estamos obligados a hacerlo. El perdón es un acto de libertad, porque es un acto de amor. Podemos no hacerlo, podemos no perdonar, pero cargaremos con las consecuencias nosotros mismos. Porque abrigar el resentimiento es mantener una mochila pesada, es seguir teniendo en nuestras manos una brasa que arde. Es por nosotros. Entonces, no podemos como apagar el switch del resentimiento y decir, ya me liberé. No, se pasa por etapas a veces como las del duelo. Primero la negación, no, es que no pudieron haber hecho esto, no necesariamente en ese orden, y va y viene, la ira, el sentir el coraje, la tristeza, que a veces se puede convertir en depresión, una especie de negociación de que los perdonaría, pero siempre y cuando ellos reconocieran, o los perdonaría si no hubieran hecho tal cosa, como condicionando el perdón, hasta llegar finalmente a la aceptación. Liberarnos del resentimiento implica aceptar una realidad sobre la cual ya no podemos hacer nada, asumirla y que ya no nos duela o nos vaya doliendo cada vez menos. Por eso es un proceso. ¿Y por qué habría de dejar de dolernos? Porque es darle un enfoque, un sentido distinto. No podemos cambiar lo que pasó, lo que sí podemos cambiar es la interpretación que hacemos de lo que pasó. Ese es liberarnos del resentimiento, resignificar, reinterpretar, darle un sentido distinto a lo que sucedió. Y en lugar de pretender basarnos en el concepto de justicia, es que no es justo. No lo fue, tal vez no lo fue. Pero basta con ver hacia todos lados y darnos cuenta que la vida no es justa. Y no es justa por la simple y sencilla razón de que Dios nos dio el libre albedrío y podemos elegir cómo actuar. Y dentro de esas elecciones podemos elegir lastimar. A veces de manera consciente, a veces no tan consciente, pero finalmente cuando alguien decide lastimar puede hacer daño a personas inocentes. Nosotros cuando niños es muy probable que no tuvimos, no nos merecíamos, no nos ganamos a lo mejor el trato doloroso que recibimos. Sin embargo, no se nos da a escoger. No hay un mercado de padres. Yo no puedo decir quiero un papá así y una mamá así. El que nos tocó, nos tocó. Entonces aquí el camino de la libertad es decir, bien, yo puedo rechazar todo esto que mis padres, todos estos errores que mis padres cometieron conmigo. Los puedo rechazar o los puedo aceptar. Este es una decisión importantísima. Es como si nuestros padres nos ofrecieran un puñado de monedas y dijeran, este es el legado que te damos, hijo. Aquí está todo lo que viviste con nosotros, lo bueno y lo malo. A nosotros nos toca decidir si esas monedas son suficientes o no, son de metales preciosos o no.
pero sobre todo si las aceptamos o no. Si no las aceptamos y decimos, no, yo no quiero tu legado, yo no voy a ser como tú, yo no quiero ser como tú, ¿le resulta familiar esto? Yo no quiero ser como tú, yo voy a ser mejor que tú. En ese momento nos colocamos como en un nivel de superioridad hacia nuestros padres, como el juez está en el estrado, ante el jurado, en una posición de superioridad. Decimos, culpables, yo como mirando hacia abajo, yo voy a ser mejor que tú. En ese momento, con esa actitud, no nos damos cuenta que se nos están escapando las lecciones tal vez dolorosas que nos dieron nuestros padres, y entonces las vamos a repetir. Es por eso que cuando pintamos nuestra raya con respecto a nuestros padres y nos creemos mejores que ellos, es mucho más probable que repitamos los mismos esquemas. Y entonces nos sorprendemos, tiempo después, cometiendo los mismos errores, agrediendo de la misma manera, a veces hasta con las mismas palabras, siendo igual de pasivos a la mejor y dejando que pasen por encima de nosotros, siendo a la mejor duros con nuestros hijos, siendo a la mejor volubles, porque como rechazamos el legado, junto con eso rechazamos las lecciones que venían ahí. El precepto honrar a tu padre y a tu madre no es un mandamiento para irnos al cielo, es una ley de vida. Es decir, si no lo hacemos, nuestra vida se nos complica. Entonces, el camino de la libertad es decir, ok, recibo sus monedas, recibo su legado, con lo bueno y con lo malo. Lo bueno se los agradezco, lo disfruté, son mis recuerdos bellos, es lo bonito que fue mi infancia, mi adolescencia. Gracias por ello. Lo malo también lo recibo y lo tomo como lección de vida. Es decir, ahora sé que ustedes actuaron y se equivocaron conmigo porque no sabían hacerlo mejor. Por su propio desarrollo psicológico, emocional, por su propio nivel de madurez, por su propio desarrollo espiritual, ustedes no sabían hacerlo mejor. O no saben aún todavía, tal vez. No podían darme un trato diferente, no sabían cómo. Por su propia historia de vida. Porque muy probablemente ustedes, padres, tampoco han perdonado a los suyos. Y así se va pasando la cadena de dolor. Entonces, sé que gran parte del daño que yo recibí fueron actos de inconsciencia suyos, su propio camino de aprendizaje y de crecimiento, lecciones que pudieron haber aprendido o no, tal vez se les fue de noche y nunca corrigieron, pero yo, gracias a ustedes, ya sé que así no se es feliz, que así no funcionan las relaciones. Entonces tomo esa lección y ya no necesito repetirla, porque gracias a ustedes ya lo sé. Es decir, si de alguna manera puedo ser mejores que ustedes, es gracias a ustedes que me dieron esta lección. ¿Que me dolió? Sí. ¿Que hubiera preferido que fuera de una manera más tranquila, más amorosa? Sí. Pero ni hablar, acepto que no hubo de otra. Entonces, así, imperfectos, así los amo. Así los amo, los acepto. Y poco a poco voy soltando el resentimiento. Y así me libero de la cadena del dolor. Ya no caigo en la compulsión a la repetición, que es una manera inconsciente de volver a repetir las mismas historias. A veces caemos en el error de ir a buscarnos una pareja que en algunos rasgos se parece a nuestro padre, a nuestra madre, a aquel con quien más conflicto tuvimos, para poder embonar, para seguir repitiendo esta historia. Así como diciendo, tú, padre agresivo, no lograste darme el amor, por ejemplo, no lograste darme el amor como yo lo hubiera deseado. Así que me busco a un esposo o a una esposa agresiva o pasiva, puede ser en los dos casos, para que tú sí me des el amor como yo lo deseaba. Y vaya que nos complicamos la vida.
Es mejor cortar la cadena del dolor, limpiando las escaleras, repito, de arriba hacia abajo. Los perdono, padres, me libero del resentimiento, los acepto y los amo como fueron o como son. A veces nos es difícil relacionarnos en el presente con nuestros padres porque nos siguen lastimando. Entonces tomo una sana distancia. Renuncio a la falsa expectativa de haber tenido un padre o una madre ideal como yo hubiera deseado. De hecho, entierro, sepulto a ese padre, a esa madre ideal que jamás existieron, que siempre estuvieron en mi mente nada más, que nada más aquí fue donde surgieron. Les digo adiós, me conecto con los padres de carne y hueso, los reales, en la medida en que me es posible. Si me siguen agrediendo, tomo distancia, los amo, los acepto, pero me es difícil relacionarme con ustedes. Si ya no están aquí, honro su memoria. Y si están, y ya cambiaron, y ya aprendieron las lecciones, y son amorosos, entonces suelto las viejas historias de dolor que dan vueltas en mi cabeza, y poco a poco me voy liberando de ese resentimiento y por lo tanto del dolor que se repite. Y es así como puedo empezar a avanzar de manera más rápida en la aceptación hacia mí mismo y hacia los demás. El camino del amor, el camino de la felicidad. Muchas gracias.